El día de hoy vamos a hacer un video sobre cómo hacer la declaración de renta de un pensionado. ¿Por qué hago este video? Porque creo que si solamente eres una persona que recibe ingresos por pensión, no creo que sea necesario que vayas donde un contador y te haga la declaración de renta, porque es la más fácil que hay. Siempre y cuando sus ingresos no superen los topes para ser grabado con el impuesto de renta a la pensión, porque recordemos que los ingresos por pensiones son exentos de renta por ley, siempre y cuando no superen un tope. De ahí en adelante, el ingreso o la porción de la declaración de renta será grabada con el impuesto de renta. Entonces, ¿qué necesitas para saber si este video es el que estabas buscando? Primero, que tengas claro cuáles son tus ingresos, tu patrimonio, tus pasivos, tus ingresos no constitutivos de renta. Si tienes esos valores a la mano, los tienes claro y estás completamente seguro de ellos, y eres una persona que recibe ingresos por pensión y solo por pensión, este es tu video. Y no vas a necesitar a un contador para presentar tu declaración de renta, porque la presentarás tú mismo. Recuerda que la declaración de renta no solamente la puede diligenciar un contador, ni la declaración de renta tiene que estar firmada por un contador cuando es una persona natural. Aunque hay unas que sí la firma el contador o el revisor fiscal, pero solamente cuando eres una persona natural que obtiene muchísimos ingresos. Entonces, si ese no es tu caso, eres una persona natural que solamente recibe rentas de pensión, tienes claro los valores de ingresos, patrimonio, pasivos, ingresos no constitutivos de renta, estás completamente seguro de eso, este es tu video, porque vas a presentar hoy tu declaración de renta por ti mismo sin necesidad de un contador. Hago este video ¿por qué? Porque creo que es la declaración de renta más fácil, que la puede hacer cualquier persona y no es complicado. Además de esto, vamos a conocer la nueva interfaz de la DIAN, que actualizó, recordemos, en este 2023, a finales de septiembre, octubre. Y es muy fácil. Entonces, si tienes todo esto claro, a continuación vamos a hacer la declaración de renta en la página de la DIAN con la nueva interfaz de manera muy fácil y rápida. Recuerda que para poder hacer la declaración de renta debes tener un root, debes tener el usuario y la contraseña, y debes ya haber descargado la información exógena. ¿Qué es la información exógena? Es la información donde están tus datos que le suministraron a la DIAN las demás empresas que te pagaron, o a que les debes, o cualquier otra persona que tenga datos tuyos económicamente hablando. Toda esa información se la pasan a la DIAN y la DIAN sube un reporte de tuyo para que tú consultes tu información, el cual se llama reporte de información exógena. Si tenemos todo esto, ya podemos pasar a hacer la declaración de renta. Esto solo aplicará para las rentas de pensiones. ¿Por qué? Porque existen varios conceptos de tipos de ingresos que la DIAN los cataloga como rentas. Entonces, las rentas de pensiones, que es este video que te voy a enseñar, es solamente las rentas por conceptos de pensión, valga la redundancia. No vas a ingresar los valores por otro tipo de ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ingresamos nuestro cédula de ciudadanía y ingresamos normalmente a la DIAN. Entonces, les damos en presentar la declaración de renta. Como ya yo presenté la declaración de renta, vamos a darle en corregir. ¿Por qué? Porque yo presenté mi declaración de renta y no la voy a corregir. Simplemente quiero hacer para que se pueda visualizar cómo se diligencia la declaración de renta en la respectiva plataforma. Sí, además porque este año 2022 que grabé este video fue cuando se cambió la interfaz para presentar la declaración de renta. Entonces, aquí nos piden usuario no experto, usuario experto. Le damos en usuario experto y le damos continuar. En este caso, entré de esta manera porque yo había presentado la declaración de renta. ¿Cuál fue su permanencia en Colombia? Eso es para catalogarte como residente fiscal o no residente fiscal. Entonces les damos que sí. Siempre hay que revisar esto. Actividad económica, ¿sí? El concepto, ¿qué es la actividad económica? A lo que tú te dedicas, el concepto por el cual recibiste los ingresos, o en mayor, si tú tienes varias fuentes de ingresos, la fuente de ingreso que supere el 60%, 70%, esa va a ser tu actividad principal.
Recordemos que podemos tener varias actividades económicas y recibimos ingresos por diferentes conceptos. Supongamos que asalariado y le damos en siguiente. Esta es la nueva interfaz de la DIAN. Para hacer la declaración de renta, persona natural, el formulario es el 210. Y igualmente no necesitas ya seleccionar el formulario con la nueva interfaz porque solamente le das en presentar declaración de renta y ahí te vas. ¿Sí? Ya te sugiere por defecto el formulario 210. Entonces aquí nos hacen un tipo de preguntas que son las normales. Si recibiste cesantía, no y no. Porque vamos a hacer de pensión. Si eres pensionado, pues no tienes sueldo, salario, no debiste recibir cesantías. Entonces, aquí vamos a incorporar la información nuestra. Entonces, desde aquí empezamos. ¿Qué es lo primero en la declaración? El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Tus activos. Aquí vas a registrar el valor de todos los bienes que tengan tu nombre: casa, carro, finca. ¿Sí? Si tienes acciones en una empresa, el valor de esas acciones de esas empresas. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Todos tus activos, todos los bienes que tienes a tu nombre. Si no están a tu nombre, no son tus bienes y no debes incluirlos aquí. Las deudas, todas las obligaciones que tengas. Con las deudas las ya me molesta mucho. ¿Por qué? Porque esto te va a restar el patrimonio líquido. Entonces, aquí solamente vas a ingresar el valor del patrimonio, el valor de las deudas que tienes legalmente, con un soporte legal, ¿sí? Las deudas que tengas con bancos o un tipo de deuda que tengas con cualquier otra persona, con cualquier tercero, pero que tenga un soporte legal, ¿sí? Por escrito, un documento. ¿Por qué? Porque si no, pues la DIAN te puede exigir en el peor de los casos estos documentos y no los tienes, ¿sí? El patrimonio es lo más importante y lo primero que se debe liquidar al momento de hacer la declaración de renta. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay que sacar el valor correcto de esto. Le damos al siguiente. Entonces nos dice renta de trabajo. En este caso no hay renta de trabajo. Renta de trabajo son los asalariados, los que están recibiendo un sueldo. Entonces vamos a saltarnos todas estas hasta llegar a las rentas de pensiones. Le damos siguiente. Nos vamos al final. Rentas de capital, no. Siguiente. Rentas no laborales, no. Siguiente. Cédula general, aquí solamente se escribe la renta presuntiva, que para 2022 es el 0%. Le damos siguiente y ya llegamos a la cédula de pensiones. Entonces, este es el fuerte del video. Esto es lo que quiero que entiendan. Una persona que solamente tiene ingresos por la cédula de rentas de pensiones, ¿sí? No, pues es lo más fácil. Entonces, creo yo, y si no tienes alguna salvedad, algún problema, alguna duda y no estás completamente seguro de tu patrimonio, de tus pasivos o de los ingresos que tienes por pensión, no lo hagas tú, busca un asesor profesional. Este video, como te repito, lo estoy haciendo para las personas que tienen una declaración de renta muy fácil solamente por el concepto de pensión, que en mi concepto creo que es la más fácil de todas y no necesitan a un contador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debes ya tener el concepto, el valor exacto de los ingresos brutos por pensiones que tuviste. No te confundas con la palabra ingresos brutos. Fue el valor que tuviste en el año por pensión. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuántos ingresos tuviste por pensión en el año? ¿Sí? Sin hacerle ninguna deducción, el valor bruto. Por eso se le dice ingreso bruto, porque es el valor total. Entonces, aquí vamos a escribir el valor. Por ejemplo, 100 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ingresos no constitutivos de renta, que vienen siendo los ingresos por... Bueno, ya pensión no tendrías que estar pagando porque ya te pensionaste, a menos que seas docente. Aquí se inscribe, se diligencia, se ponen los valores de salud y pensión que pagaste, lo cual debe estar soportado. Si no los tienes y si no pagaste salud y pensión, pues no escribes el valor. Pero normalmente una persona que realiza los pagos por la planilla tiene eso. Siempre que se diligencia la declaración de renta, todos los valores que vamos a tener deben estar debidamente soportados con unos documentos. Entonces podemos poner valores en los que no tengamos un sustento legal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a escribir ese valor de tenerlo. Si no lo tenemos, si no estamos pagando salud ni pensión, sería raro, por lo menos siempre deberías estar pagando salud.
no lo dejamos en cero. Para el concepto, para este ejemplo, dejémoslo en cero. Ese valor ya lo debes de tener claro también. Si no, recuerda que antes de hacer esto, en la DIAN hay una exógena. ¿Qué es la exógena? El reporte que le pasan las empresas de tus datos, de tus pagos, de tu información a la DIAN, ¿sí? Entonces, todas las empresas que tuvieron contacto contigo de un hecho económico, esos valores, todos se los pasan esas empresas a la DIAN, y ese reporte, esos valores, esa lista, toda esa relación, la sube a la DIAN y les dio el nombre de información exógena. Entonces, aquí escribimos el valor de la renta exenta. ¿Qué es la renta exenta? Son los valores que por la norma, por la ley, nos dicen que están exentos del impuesto de renta. Entonces, la pensión es un valor que está exento del impuesto de renta. Aquí en la pantalla te voy a escribir la norma, el decreto y los valores, ¿sí? Entonces, el ingreso por pensiones está exento de renta, pero hasta un límite, ¿sí? Si no estoy mal, son 1000 VTs. En la pantalla te estoy escribiendo la información y te estoy poniendo exactamente los valores y los límites. ¿Qué significa eso? Que de 1000 VTs en adelante, sí se grabaría la cédula de pensión, el ingreso por pensión. En este caso, como son 100 millones, no están grabados porque no superan el límite. Entonces, todos estos 100 millones son exentos de renta. Entonces, aquí tienes que escribir el valor que es exento de renta, que son los 100 millones. ¿Qué hacemos al hacer esto? Al poner que todo es exento de renta, no hay valor a pagar. Si se nos olvida poner esto, estaríamos haciendo la declaración con un valor a pagar porque nos tomaría esto. Entonces, lo más importante es siempre que pongas el ingreso bruto, recuerda poner ese valor en renta exenta. Solo lo vas a poner si no supera el tope por ley. De ahí en adelante sí se graba los ingresos por pensiones. Pero si estás por debajo de ese límite, no se graba y vas a escribir todo el valor aquí. Entonces, esto al momento de tú diligenciar esta casilla, inmediatamente la declaración de renta te queda con saldo a pagar 0 por cédula de pensión. Entonces le damos siguiente, siguiente. Y como vemos, pago total 0. Le damos guardar y continuar. Luego le damos firmar. Ingresamos nuestra clave de firma. Ingresamos la clave dinámica. Te lo mandan al correo. Firmamos la declaración de renta y luego le damos en presentar la declaración de renta. En ese momento queda en firme la declaración y presentada. La declaración de renta no debe estar firmada por un contador, solamente en ciertos casos específicos. Ahora, ¿qué pasa? Si no estás completamente seguro de los datos que estás ingresando, como son tu patrimonio, tus pasivos, tus ingresos, tus pagos no constitutivos de renta, como son salud y pensión, te recomiendo que no hagas la declaración de renta. Entonces, en ese caso, sí busca un contador para que te lo haga. ¿Por qué? Porque si escribes mal algo aquí, nos va a salir mal la declaración de renta. Te va la DIAN a exigir que la corrijas y vas a tener que pagar una sanción, que para el año 2023 que estoy haciendo este video, la sanción mínima está en 424,000 pesos, si no estoy mal. Entonces, si no estás completamente seguro y no tienes toda la información, no lo hagas tú, busca un contador. En el caso que tú tengas toda la información y estés completamente seguro de esto, de esta manera tan simple se presenta la declaración de renta. Y como es, y si no superas el tope de los ingresos exentos por concepto de renta de pensiones, no tienes que pagar ningún valor. El saldo a pagar es 0. ¿Por qué? Porque no superas el valor y por consiguiente todo el ingreso que tuviste por pensiones es exento de renta. Entonces espero que este video te haya servido mucho y te haya ayudado a entender un poco
y a familiarizarte con la nueva interfaz de la DIAN para presentar la declaración de renta. Si te ayudé en algo, tienes dudas, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que es gratis. Que tengas un buen día.